não é que o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. Bienvenidos a bordo, con dos papelones. Hoy vamos a hablar de dos papelones significativos. Y digo esto porque, como no ocurre demasiado en la Argentina, estamos en una suerte de periodo de transición antes de que llegue la pelota, el tema que a mi juicio me parece que en alguna medida uno se puede hasta avergonzar, es el episodio este en el cual se ha comprometido a la Iglesia con el gobierno. Hasta hoy, inclusive hoy a la mañana, uno de los colaboradores conocidos del Papa de apellido Karcher salió a explicar que la interpretación que se había hecho del texto de los obispos argentinos, era como que no se había entendido el lenguaje y no se había ubicado dentro del contexto. Como si algo que está escrito en castellano necesitara una interpretación lingüística, semiológica, bueno, no vendría tan mal hacerlo en algún sentido, y que además habría que ubicarlo dentro de un contexto. Está escrito, es castellano, dijeron lo que dijeron. Para el gobierno fue como exagerado, pero mucho más exagerado fue la reacción de algunos obispos, explicando que había que saber leer lo que habían dicho ellos. Alguno podría decirle que habría que saber escribir para que uno entendiera lo que ellos habían querido decir. Y como le echó la culpa a los medios, sobre todo a los medios que no son más simpáticos con la administración cristinista, en verdad debieron advertir que los que no supieron leer en todo caso, fue Cristina, fue la Cámpora, fue la señora Carlotto, que le replicaron al documento de los obispos. Extraño todo esto, confuso, pero lo cierto es que está indicando que hay una hipersensibilidad entre la Iglesia y el gobierno, entre el Papa y la propia Cristina, que se resuelve, finalmente va a ir Cristina al Te Deum, vamos a tomar el chocolate, todo va a estar bien, pero hemos atravesado toda esta situación de la cual les cuesta salir, donde no se quiere aceptar los términos de inseguridad, el tema de la corrupción, que los mencionaron los obispos, como si fuera una contingencia no nueva, sino que además viene acompañando una serie de documentos sobre los cuales la Iglesia ya se ha expedido. Pero lo cierto es que ha sido un papelón, y es un papelón también de la Iglesia, porque se ha tenido que rectificar no por lo que dijo oralmente, sino por lo que escribió. Escribieron, claro, para ser módicos, para tener una buena relación con el gobierno, para cuidarla a Cristina, para no ponerla nerviosa, para que no se asuste, pero lo cierto es que se hizo. Y la Iglesia en estos casos, siempre entre seguir en una posición rígida, inflexible, de denuncia, opta por algún mecanismo de negociación, de conversación, de bajar los flaps, estamos en un avión, y hace como en las viejas épocas, cuando algún que otro obispo se arremangaba la sotana y decía qué ministro de Educación había que poner. ¿Qué quiere el Papa? ¿Qué le ha pedido el Papa a Cristina? Y en alguna medida Cristina no ha sabido responder o no ha podido responder. 3 temas. Narcotráfico, trata de blancas, de mujeres y prostitución. De esos 3 temas no ha habido respuesta satisfactoria por parte del gobierno, que tiene que actuar. De otros temas habla con otros visitantes. A propósito de otros visitantes, de gente que habla con el Papa, de gente que pasa mucho tiempo con el Papa, que se fotografía, que charla. Hoy, para empezar el programa, vamos a tenerlo al amigo Giacobbe, a Jorge, que pasó casi una hora hablando con el Papa, mostrándole encuestas, según dicen. ¿Querrá saber el Papa lo que piensa la sociedad argentina?
querrá saber lo que piensa la sociedad argentina sobre quién puede ser presidente. Vamos a tenerlo acá, sentado ahí, y él seguramente nos va a contar, espero, algo de esa conversación que tuvo con el Papa. Y a ver si nos esclarece, si nos ilumina sobre esta confusión que a veces aparece en los documentos de la Iglesia, en los documentos de los obispos, en los cuales ellos se ven en alguna medida obligados a redactar y a escribir, o a expresar, por ejemplo, el pensamiento que se supone tienen sobre la economía, donde siempre explican cómo hay que gastar, cómo hay que repartir y nunca explican cómo se produce. Detalle bastante elemental que si los economistas lo supieran o procedieran de acuerdo a esa regla, la situación de este país y de otros países estaría mucho mejor. Me suspendo con esto de los curas, porque si no van a decir que soy un ateo. Voy a reservar una buena parte para la conversación con Jorge Giacobbe. Y como en el programa anterior exhibimos esa curiosidad de la estatua de la coima en lo que fue el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, dato que no solo no conocíamos nosotros, sino que no conocía por lo visto la mayor parte de la gente que vio este programa y en los lugares aparte que fue repetido, nos motivó a hablar de otra estatua, de una estatua casi olvidada. Y extrañamente, en esta época en que Cristina ahora habla de Perón, los muchachos de la Cámpora vitorean a Perón en los actos públicos cuando antes no lo hacían, cuando se reorganiza el Partido Justicialista, cuando los gobernadores se hacen cargo del justicialismo, de la pureza del justicialismo, de la vida, el alma y el corazón del general Perón, todavía está parado el monumento a Evita, frente a la Biblioteca Nacional y haciendo quizá pandán con esa vieja historia de lo que tardó la Biblioteca Nacional en construirse, o tratando de que fuera como el monumento de Gaudí a la Sagrada Familia, que nunca va a ser terminado. Porque al monumento de Evita, al que van a visitarlo los turistas, le falta una parte esencial, que fue realizada, construida por un artista, que son los obreros, los niños, los ancianos, los descamisados, que nadie sabe por qué no se coloca alrededor de Evita. Algunos dicen porque está detenido parte de la obra en la aduana, otros dicen que es culpa de una investigación. Claro, estamos hablando de un periodo del peronismo en el cual hubo sobreprecios en el pago de la obra, y otros hablan de que no le pagaron todavía al hombre que diseñó la obra. La cuestión que esta obra, sí, tiene una historia y algún tipo de curiosidad. Como ustedes saben, el peronismo se caracteriza por recordar, por homenajearse, por cambiar nombres, poner títulos. Y en este caso Evita viajó en una época a Europa, famoso viaje, y al parecer se deslumbró con el monumento a Napoleón en Les Invalides y decidió hacer el monumento al descamisado. El monumento más alto, más importante, si fuera posible, del mundo. Y lo encargaron. Pero claro, en el camino Evita murió. Y los devotos de Evita decidieron que ese monumento se convirtiera en un monumento en recuerdo de Evita. Y ahí empezaron con todo el tema, la obra, etc. Y luego, otra vez, después de las dilaciones, hubo un decreto de Carlos Menem, que también le gustaba cambiar de lugar y de nombre a ciertas cuestiones. Y, por ejemplo, decidió mover al poeta, al homenaje a la estatua de Rubén Darío y colocar allí el de Eva. Ese monumento de Eva tan grande que nunca está concluido y que nadie sabe por qué no se hizo en tiempos de Menem y tampoco se sabe por qué no se hace ahora. Estoy casi como en la historia, ¿no?
y es como que me alejo de un tema capital hoy para muchos, para los diarios, para los medios, que es el vicepresidente Vudú. La verdad que ya no voy a hablar sobre los pasos judiciales de Vudú, si lo van a procesar, si no lo van a procesar, si lo van a interrogar, no lo van a interrogar, si finalmente es amigo o no es amigo de Van der Broele, si va a aparecer una filmación o un video sobre su relación con Van der Broele, como si un video cambiara la historia de la situación de Vudú. La situación de Vudú, en verdad, no la cambian ni siquiera los diarios, ni siquiera los jueces. La han decidido cambiar, con bastante mal gusto, diría yo, Julián Domínguez, el titular de la Cámara de Diputados, que ya puso una distancia importantísima frente a Vudú. Casi invitó a que de un modo u otro haya una determinación sobre Vudú. Digo que es de cierto mal gusto porque él en la línea sucesoria viene después de Vudú. Pero bueno, Domínguez aparece representado, acompañado por gente importante del kirchnerismo, del más puro, del más rancio kirchnerismo. Hablo de Kunkel, hablo de la señora Bielsa, de algunos dirigentes sociales, y a él también se le sumó en el mismo día el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que también expresó su distancia, su handoff del vicepresidente Vudú. Por lo tanto, hoy tenemos dentro del gobierno un corte, como dirían algunos periodistas de otros canales o de otras radios, una grieta dentro de la administración. Gente que ya no quiere que Vudú siga dentro del gobierno y otros que, por alguna razón, quieren que siga de alguna forma, porque si lo eliminan es un colchón que se pierde. Tampoco voy a eludir a un conflicto que el viernes posiblemente en la residencia de Olivos la presidenta haya conversado, porque la presidenta tiene algún tipo de preocupación, de inquietud por las derivaciones económicas que están ocurriendo con el nuevo plan económico, sobre todo con el fenómeno recesivo, la expulsión de personal de algunas fábricas inclusive muy preferidas por ella, y lo convocó a Juan Carlos Fábregas, que como ustedes saben piensa distinto que Axel Kicillof, el ministro de Economía. Y quiero relatarles dos cuestiones mínimas, una casi burda. Es lógico que Fábregas y Kicillof tengan conflictos. Kicillof quiere una economía pujante, rebosante, cada vez más activa, y entonces le quiere poner todo tipo de alimento, de anabólico, para que esto funcione, crezca y sea fantástico, sin tomar en cuenta las consecuencias. Las consecuencias se pagaron a fin del año pasado, que terminamos con devaluación, y para parar la hemorragia, la suba brutal de tasas, que recomendó y sugirió el señor Fábregas. Desde entonces vienen mal Kicillof y Fábregas, porque Fábregas, frente a lo que expone Kicillof, quiere preservar las reservas. Y para preservar las reservas necesariamente tiene que prometer el dorado de las tasas altas y que la gente siga creyendo que se las van a pagar. En consecuencia, hay un conflicto natural. ¿Cómo se va a resolver? Y yo no sé, pero la verdad que Kicillof tiene muchas ventajas, porque la señora presidente considera que Kicillof es un genio. Perdón, también pensaba que era un genio Lustó. ¿Se acuerdan cuando el joven Lustó era ministro de Economía? También en esa época estaba fascinada por la capacidad docente de Lustó, y debe haber también estado fascinada por la capacidad docente de Guillermo Moreno. Ahora lo está con Kicillof. Y Fábregas, en realidad, está bastante solo, porque en el directorio del Banco Central no hay nadie de él. Son casi todos de Kicillof, y los que no son de Kicillof se han hecho de Kicillof, como uno de hace muchísimo tiempo de apellido Pelle. ¿Con qué cuenta Fábregas?
bastante poco. Fábregas cuenta con un señor de la vieja guardia que lo acompaña, conocedor del tema financiero, que se llama Isi para colmo, y entre ellos dos están fijando la política monetaria de la Argentina. Uno de estos dos, Fábregas o Kicillof, pueden llegar a una situación de crisis si no lo están ya. Voy a pasar brevemente al otro papelón. Al otro papelón que ustedes que ven televisión, que les gusta todo el tema de la televisión, se deben acordar cuando antes en la televisión, en la presentación de los Martín Fierro, aparecía alguna persona y decía, porque cuando se enciende la lucecita de la cámara, ahí comienza la vida por la libertad, la vida por la lucha, la vida por el progreso, la defensa de las minorías, la defensa de los excluidos, de los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Nos tuvieron con esa historia muy comprometida, actores, locutores, periodistas, productores, mujeres, no mujeres, todos los días, todos los años. Era una moda asistir al Martín Fierro y tener que escuchar el compromiso de los que estaban de un lado y de los que estaban del otro, aunque en general siempre había más de un solo lado. Gran parte de todo eso fue organizado, no se recuerda ahora, por el monopolio o por el grupo hegemónico Clarín, que siempre se valió, o gran parte de su tiempo se valió, no solo para premiar sus programas, sino para hacer manifestaciones políticas a través de la entrega de los Martín Fierro. No voy a hacer ahora el cuento, pero la verdad que se podrían hacer como 6 o 7 programas de televisión recordando a todos los personajes que a última hora salían, se emocionaban, lloraban, mostraban el Martín Fierro, decían viva la patria y acá está nuestro compromiso. Ayer hubo otra entrega de los Martín Fierro. Estuvieron los progresistas, los conservadores, los opositores, los oficialistas, los militantes de un lado y los militantes del otro. Ninguno asumió un compromiso. Ninguno defendió a la libertad de expresión, a los pueblos originarios, a los excluidos, a los marginados. ¿Ha pasado algo en la Argentina que todo el mundo de pronto se ha sosegado de repente? Hubo un pacto de silencio, de reserva. Se ha aceptado esto por toda la comunidad cultural o artística que fue